Amén. Gloria a Dios. Amén. Le damos toda la honra y toda la gloria a nuestro Señor hoy en este jueves. ¿Qué día? Jueves, espéreme, ahorita le digo, jueves 14 de marzo. Estamos contentos y agradecidos porque, bueno, Dios es bueno y para siempre son sus misericordias y es un privilegio que como hijos de Dios tenemos el poder estar de pie, el poder amanecer un día más. Amén. Enviamos un fuerte saludo a todos aquellos que nos están sintonizando en diferentes lugares de México, de Centroamérica o aún aquí alrededor del condado de Garland, Texas. Amén. Y pues bueno, antes de comenzar vamos a leer el versículo del día, que es el Salmo 37:5 y dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Y el 6 dice: exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él. La importancia de poner a Dios en primer lugar y la importancia de encomendar nuestro día, nuestras acciones, nuestro todo a Él. Dice, y Él hará. Porque muchas veces hacemos las cosas a nuestra manera, a nuestro tiempo, y lo que menos hacemos es encomendar al Señor nuestro día. Amén. Y pues bueno, antes de comenzar quiero hacer una pequeña oración pidiéndole la dirección a Dios y que Él sea hablando a su vida, a nuestras vidas, y que Él sea tomando control de absolutamente todo, de mi mente, de mi corazón, de mis labios, de las ondas radiales, y que esta palabra cause efecto, cause cambios en aquellas personas que la están escuchando, porque yo sé que no hay casualidades, sino que Dios habla siempre a la manera perfecta que Él quiere y a través de quien Él quiere. Amén, Padre. Te damos gracias, Señor, te damos la honra y la gloria, Espíritu Santo. Te pedimos con todo el corazón que seas tú tomando control de este tiempo, que seas tú tomando control de mis labios y que seas tú tomando control del ambiente, de la atmósfera. Marca, Dios mío, y ministra los corazones de aquellos que van a estar escuchando esta enseñanza, porque yo sé, Padre, que a uno de 20, de 50, pero a una sola persona con que tú le hables, nos damos por bien servidos. Gracias te damos, Señor, y todo lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada estuve compartiendo una pequeña y corta reflexión acerca de lo que fue la vida de Job. Un hombre justo, un hombre recto, un hombre fiel, un hombre que pasó adversidades humanamente hablando. Y un hombre que por sobre todas las cosas le fue fiel a Dios. Y yo decía, pero si en este tiempo ocurriera una situación similar, ¿qué haría el hombre? Y muchas veces aún la palabra, y Dios puso traer una corta reflexión acerca de la armadura de Dios. Y yo decía, muchas veces sabemos y tenemos que comprender de que nuestra mejor armadura está en la palabra de Dios, de que nuestro consuelo, de que nuestra fuerza, de que nuestro impulso, nuestro motivo, está todo escrito en la palabra de Dios. Pero que lo que pasa que el cristiano es cristiano. Y muchas veces lo que menos hacemos es leer y buscar de Dios de diferente manera. Aún a través de esta reflexión, yo sé que Dios está hablando a las vidas. Amén. Y dice, la armadura de Dios es en Efesios 6:10, la famosa armadura de Dios. Y a veces cuando damos clases a los niños, les damos una enseñanza acerca de la armadura y le ponemos ¿cómo se dice? El traje de soldado. Y a veces como cristianos no entendemos o no comprendemos lo que significa cada cosa. Y vamos a leer Efesios 6:10 y dice al 11, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El 11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades y contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica. Y lo que menos hacemos es perseverar y orar. Todos los santos, dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. La armadura de Dios. Todos los creyentes o los cristianos estamos en un conflicto y estamos en una guerra espiritual contra el mal. Se describe este conflicto como una batalla de fe, y sí, porque muchas veces cuando pasamos por situaciones o circunstancias, lo que mengua en la vida del cristiano, por muy espiritual que tú seas, es la fe. Dice que continúa hasta que pase a la vida venidera. Jesucristo mismo, mediante su muerte en la cruz, aseguró la victoria del creyente, y muchas veces se nos olvida el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Dice, libró una batalla triunfante contra Satanás, desarmó a los principados y a las potestades del mal, llevó consigo a los cautivos y redimió en una batalla espiritual que libran por el poder del Espíritu Santo contra los deseos pecaminosos en el interior, los placeres del mundo y toda clase de tentación. Satanás y sus fuerzas espirituales, Dios lo ha vencido todo. Y muchas veces agarramos la situación, agarramos la lucha, agarramos la prueba como algo personal. Y muchas veces lo queremos hacer a manera personal. Muchas veces queremos hacer las cosas a nuestra fuerza. Muchas veces queremos hacer las cosas o guerrear en nuestra fuerza. En nuestra valentía, cuando se nos olvida que todo esto es una guerra espiritual. Muchas veces pasamos por situaciones, circunstancias y decimos, es el diablo, es el enemigo y esto y lo otro, y muchas veces en vez de guerrear, en vez de sacarle frente, lo que hacemos es retroceder y decir, no, mejor aquí está, aquí me quedo, no avanzo, no lucho, no peleo y me quedo así como estoy. Dice, a los creyentes se les dice que se separen del sistema del mundo actual, a tal grado que odien la maldad que contiene. Dice, los soldados cristianos deben luchar contra todo mal, no con su propio poder, sino con las armaduras espirituales. Oración, ayuno, lectura, adoración, mis armas espirituales, quebranto, clamor. Esas son mis armas. En su lucha de fe se les llama a los creyentes a que soporten los sufrimientos como buen soldado de Cristo. Dice, sufran por el evangelio, peleen la buena batalla de la fe. Peleen la buena batalla de la fe, libren batallas, perseveren, venzan. Y lo que menos hacemos los cristianos es perseverar. Dice, sean victoriosos, defiendan el evangelio y luchen por la fe. No se atemoricen por sus adversarios. Póngase toda la armadura de Dios y manténgase firme. Derriben las fortalezas de Satanás y lleven cautivo todo pensamiento y háganse fuerte en la batalla.
El 6:12 dice, huestes espirituales de maldad. Los cristianos se enfrentan a un conflicto espiritual con Satanás, que el Señor lo reprenda, y un ejército de espíritus malos. Dice, esos poderes de las tinieblas son las fuerzas espirituales de maldad que estimulan a los impíos. Se oponen a la voluntad de Dios y con frecuencia atacan a los creyentes de este tiempo. Constituyen una gran multitud y están organizados en un imperio de maldad sumamente sistemático que tiene jerarquía y orden. La espada del Espíritu. Dice, la espada del Espíritu es el arma ofensiva del creyente para la guerra contra el poder del enemigo. Satanás no escatimará esfuerzo para socavar y destruir la confianza del creyente en esa espada, que es la palabra de Dios. ¿Cuánto la leemos? ¿Cuánto estamos apegados a su palabra, a su voluntad? La iglesia debe defender la palabra que es inspirada por el Espíritu Santo contra los argumentos de que la Biblia no es la palabra de Dios en todo lo que enseña. Abandonar la actitud de Cristo y sus apóstoles respecto a la palabra inspirada de Dios es destruir su poder para reprender o corregir, redimir, sanar, expulsar demonios y vencer todo mal. Negar que son absolutamente fieles las escrituras en todo lo que enseña es entregarse a las manos de Satanás. El 6:18 dice, orando en el Espíritu. La batalla del creyente contra las fuerzas espirituales de Satanás exigen la intensidad en la oración, es decir, orar en todo tiempo, con toda oración y súplica, por todo y por todos los santos, con toda perseverancia. ¿Qué es perseverancia? De continuo, no parar en la oración. No debe considerarse la oración simplemente como un arma más, sino parte del conflicto mismo en que la victoria se gana para los creyentes en Cristo al trabajar juntos con Dios mismo. Dejar de orar con diligencia, con toda oración, en toda situación, es rendirse al enemigo. ¿Y qué es lo que debemos de hacer como buenos cristianos, como fieles cristianos, como dependientes de Dios en todo? Orar en todo tiempo. La mejor respuesta a cualquier situación, cualquier tipo que sea la circunstancia, es la oración. Y el cristiano lo que menos hace es buscar refugio en su palabra, en sus promesas, en su verdad. Lo que menos hacemos durante el tiempo de angustia y de conflicto es orar. Cuando sabemos que en la oración tenemos la fuerza, tenemos la respuesta y tenemos todo. Pero a veces se nos olvida que tenemos que ser continuo en continuo, que ser perseverantes en él. Dice, ¿cuáles son los elementos de la armadura de Dios? El cinturón de la verdad, la coraza de rectitud, el calzado del evangelio, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, orando en todo tiempo. Porque debemos de recordar de que no estamos peleando contra carne, estamos peleando contra huestes espirituales. Mi lucha no es natural, esto es algo espiritual. ¿Qué es el cinturón de la verdad? Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, dice el apóstol Pablo. La verdad es el cinturón que mantiene todas las piezas de la armadura en su lugar. Hay dos vías en que la verdad es parte de la armadura de Dios. Primero se refiere a las verdades de la palabra, lo opuesto a las mentiras de Satanás. Satanás es el padre de mentira. Jesús dijo, ustedes deben conocer la verdad y la verdad los va a hacer libres.
Las grandes verdades de la palabra, el amor a Dios, la salvación por medio de la fe en Jesucristo, la segunda venida, el perdón de los pecados, la gracia, la misericordia y el poder de vivir por Jesús. Estas verdades nos hacen libres de las mentiras del enemigo. Satanás nos ha hecho creer que somos pecadores, perdidos y que no tenemos esperanza. La verdad es que el amor de Dios y la salvación nos hacen libres de pecado y de la muerte. El cristiano, el ser humano, puede fallar 100,000 veces y 100,001 veces nuestro Señor Jesucristo lo perdona. Hace tiempo atrás estaba llorando por una hermana y Dios puso en mi corazón decirle estas palabras: la bondad, el amor y la misericordia de Dios son lo que te ha traído una vez más a su redil. Y ella volteó y me dice: amén, hermana. Dice: yo lo creo, porque muchas veces vienen pensamientos, vienen dardos, muchas veces tengo una lucha de que de que por la causa que yo fallé, Dios no me perdona, Dios no me ama. Le digo: no, Dios te ama tal cual tú eres. Le digo: podrá fallar el justo 100,000 veces y 100,001 veces nuestro Señor Jesucristo lo perdona. La segunda vía en que la verdad sirve como un cinturón manteniendo junta la armadura de Dios es nuestro compromiso personal con la verdad, viviendo una vida recta, transparente, sin engaños. Integridad y honestidad son vitales para la vida cristiana. La gente debe saber que ellos dependen en nosotros para ser una persona de verdad y principios. Tremendo compromiso que nosotros como hijos de Dios debemos de tener. Vivir en verdad, vivir en santidad, vivir de una manera recta, limpia, transparente, pura y santa es algo difícil, no. Pero Dios quiere que vivamos nuestra vida de esta manera, que tu vida, tu caminar, tu andar sean de un testimonio tan grande y poderoso, que a través de tu caminar tú puedas marcar vidas, tú puedas marcar corazones, tú puedas marcar a aquellos que necesitan de Cristo. La coraza de rectitud, la coraza de la verdad cubre el corazón y lo protege junto con otros órganos vitales. Todo esto dice, la Biblia dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Y es lo que estuvimos hablando hace como 2 o 3 semanas atrás, de cómo debemos guardar nuestro corazón. Y eso es lo que Dios quiere para poder vivir en rectitud. La importancia, a lo mejor dice: pero es que no tengo la armadura, ¿dónde consigo el traje de soldado? Pero todo esto es algo espiritual. La coraza de la verdad cubre el corazón. La importancia de guardar y de cuidar nuestro corazón, porque de esto, de mi corazón, mana la vida. Y eso hace que vivamos en rectitud delante de Dios. Nos protege en contra de las acusaciones y los cargos que el enemigo quiera traer a nuestra vida. La justicia no se compone de las buenas obras que hacemos. La Biblia es clara en que no hay justo ni aún uno. La coraza de la rectitud es enteramente la rectitud de Jesús, la cual nos da libremente cuando lo aceptamos a Él como nuestro Señor y Salvador. Es la justicia de Cristo, no nuestra propia justicia, la que nos cubre y nos protege, la que nos guarda. La importancia, hermanos, de leer la palabra, de agarrar cada promesa, de poder vivirla. No es difícil, pero tenemos que ser perseverantes, constantes y pedirle ayuda a Dios en todo, en absolutamente todo lo que queramos hacer. Porque decimos, ya soy cristiano, quiero vivir a la manera, pero ya cuando decimos eso es un compromiso tan grande que estamos haciendo delante de Él, y es dejar nuestro yo para poder vivir en Él, por Él y para Él. El calzado del Evangelio. Los soldados marchando hacia la guerra deben tener zapatos cómodos,
Aún el cristiano, cuando vamos a evangelizar, que de repente que vamos que con zapatillas, que con zapatos de vestir, que con zapatos de tacón, y a los 5 minutos la mujer ya está tirada en el piso, que porque no aguanta el pie, que porque no aguanta las ampollas. ¿Y quién le dijo que se trajera esos zapatos? Y vamos a ir a evangelizar, a ganar almas, vamos a ir a la guerra. Y aquí dice, deben traer zapatos cómodos. Como soldados de Cristo, debemos ponernos el calzado del Evangelio que nos permite marchar a donde nuestro Señor nos dirija. El apóstol Juan dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Ay, no, en este tiempo dejan las cosas a medias. Pero bueno, Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y ellas me siguen. Satanás tratará de poner obstáculos en nuestro camino, pero con la fuerza de Jesús podemos caminar hacia adelante, siguiendo y obedeciendo a nuestro Señor y avanzando en sus caminos. El escudo de la fe. Cuando enlistamos las diferentes piezas de la armadura de Dios, el apóstol Pablo dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Cuando Satanás ataca con dudas, el escudo de la fe desvía el ataque. Cuando vienen tentaciones, la fe nos mantiene firmes, siguiendo a Jesús. Somos capaces de soportar los fieros dardos del enemigo, porque sabemos en quién hemos creído, pero lo que menos hacemos es confiar en su palabra, en sus promesas. Muchas veces no es necesario leer toda la palabra porque no le vas a entender, pero si tú fueras obediente, leer un capítulo, 2 capítulos, es más, con 2 versículos que tú leas, pero algo de la palabra lee de día en día, de continuo en continuo, porque eso es lo que te va a mantener de pie, lo que te va a mantener enamorado de Jesucristo. Muchas veces pasamos más en otras cosas, alábale, pasamos más haciendo, mirando esto y lo otro que buscar. Y dice, hay un comercial que dice, si le prometiste a Dios que ibas a leer la palabra durante todo este año y no lo has hecho, no has empezado, pues escúchala, baja aplicaciones, escucha la palabra. Cuando vayas manejando, cuando estés en tu trabajo, en tu tiempo libre, escucha y aliméntate de la palabra de Dios. Dice, esta fe no es algo que viene desde adentro de nosotros, es un regalo de Dios para nosotros. Él nos da a cada uno una medida de fe. Imagínese, la fe no es de que yo la tengo que pedir o la tengo que exigir. Eso ya es un regalo de Dios. Dice, después a medida que caminamos con Él, esa fe crece y se desarrolla hasta que se convierte en una coraza, protegiéndonos y permitiéndonos vivir una vida victoriosa en Cristo. Esta fue la experiencia de Pablo. Él dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora, lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice, y al final de esa vida de fe, él declaró, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Esa puede ser tu experiencia también. A medida que utilices el escudo de la fe, dice, para desviar todo lo que Satanás envía hacia ti. Pero lo tremendo que dice que la fe es un regalo de Dios, y conforme vamos caminando en sus caminos, conforme vamos caminando, conforme vamos tomados de la mano en nuestro andar en Cristo, esa fe va aumentando. Entonces, ahorita que yo estoy leyendo esto, digo, entonces aquellos dicen que tienen poca fe es porque han conocido poco a Dios, porque no saben quién es Dios. Dice, conforme tú vas caminando, esa fe va aumentando.
¿Qué tanto tú has caminado de la mano de Jesucristo para que tu fe esté de aumento en aumento? Y muchas veces, en vez de que esa fe esté de aumento en aumento, lo que pasa es que está menguando y menguando. Cuando pasas por situaciones, circunstancias, cualquier cosa que el enemigo quiera venir a infiltrar, o aún el mismo Señor permita que tú pases, ¿cómo está creciendo tu fe? Tremendo. La fe va de aumento en aumento conforme tú vas caminando con Él. Entonces ya descubrimos a los discípulos. Los hemos descubierto. Porque en vez de que su fe esté de aumento en aumento, cuando aquí se les da palabra, se les da consejos, se les dice qué hacer, se les dice qué no hacer, se les dice que quiten, que pongan, que añaden, que esto y que el otro, pero ellos dicen, no, pero es que si esto, ¿qué tanta es tu fe? Ya tengo de dónde agarrar. El yelmo de la salvación protege la cabeza, quizás la parte más vital del cuerpo, porque es donde se originan los pensamientos y la mente cuando tenemos un conocimiento claro de nuestra salvación. No nos dejamos mover por las decepciones de Satanás. Cuando estamos convencidos de que nuestros pecados están perdonados en Cristo, debemos de tener paz y nada, absolutamente nada nos debe de perturbar. La espada del Espíritu, la palabra de Dios, es la única arma de defensa mencionada en la armadura de Dios. Todas las otras partes son de naturaleza indefensa. La palabra de Dios, la Biblia, es descrita como viva y eficaz y más afilada que una espada de dos filos. Jesús utilizó esta arma cuando Satanás lo tentó en el desierto, ante todos los esfuerzos de Satanás para hacerlo caer en tentación. Jesús le dijo, escrito está, y procedió a citar las escrituras para destruir las tentaciones de Satanás. La palabra de Dios es verdad. Por eso es tan poderosa, por eso es tan importante que la estudiemos y nos familiaricemos con su verdad y con su poder. David escribió, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La espada de la palabra de Dios nos protege y destruye a nuestros enemigos, el diablo y sus tentaciones. La oración no es una de las piezas de la armadura. Dice, Pablo cierra su listado diciendo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración nos pone en comunión y compañerismo con Dios para que su armadura nos pueda proteger. No es difícil. ¿Cómo podemos pensar? Todas las piezas de la armadura se encuentran en nuestra relación con Dios. Simple. Dice, Pablo lo dice, si no vestíos del Señor Jesús y no probéis para los deseos de la carne. Cuando nos damos a Jesús y nos ponemos su justicia, nos vestimos con la armadura completa de Dios. Y todos como hijos de Dios debemos tener puesta esa armadura. Sácale filo a tu armadura. Sácala si la tenías escondida, si la tenías ahí arrinconada o decías que después. Yo creo que es tiempo de ponernos esa armadura, de tener la comunión con Dios, de ser íntimos con Dios, de ser uno con Dios. Esto es una pequeña y corta reflexión que Dios puso en el corazón compartir. Espero que haya sido de mucha bendición y que esta palabra haya llegado a su corazón. Dios les bendiga y nos miramos aquí la próxima semana.